En la clase del día de hoy está en el inciso C, cambios en el medio ambiente. Eh, para la próxima semana ya vamos a empezar, vamos a tener una exposición, ya dentro de 2 semanas, si no estoy mal, vamos a empezar ya con lo que es el producto. Vamos a ir paso a paso para tener el producto. Entonces, como les comentaba la semana pasada también, los temas que estamos viendo ahorita nos van a servir bastante para realizar nuestra planificación estratégica. Entonces, vamos a empezar con lo que es los cambios en el medio ambiente. Licenciada, perdone, esas presentaciones nos las va a enviar, ¿verdad? Sí, la de la semana pasada se la subí al grupo. Cuando termine la clase yo les envío esta. Gracias, licenciada, muy amable. Bueno, me hace favor, señor Brenda, me hace favor de leerme esta diapositiva, por favor. Bueno, buenos días, compañeros. Voy a dar lectura a lo de la diapositiva. Dice contaminación. Datos clave. 14 de los 38 ríos principales de Guatemala están altamente contaminados. 4 de los lagos más importantes de Guatemala muestran procesos de eutrofización. En 2010 se produjeron 112.9 millones de toneladas de residuos en Guatemala. Infoarna. Muchas gracias. Lo que podemos ver en esta diapositiva, ¿verdad? Unos datos muy importantes, que de 38 ríos principales que hay en Guatemala, 14 de ellos están contaminados y los demás están en proceso de eutrofización. Eso quiere decir, ¿verdad?, que están ya acumulando la basura, lo que genera que se vayan creando nuevas algas que provocan, ¿verdad?, que se contamine el agua. En el año 2010 se produjeron 112 millones de toneladas de residuos, pero sabemos que a la fecha, ¿verdad?, se van contaminando más y más. La contaminación ambiental es la presencia, ¿verdad?, de sustancias, energías u organismos extraños en cantidades excesivas que pueden provocar daños muy permanentes, ¿verdad?, a lo que son los ríos. Podemos observar también que si no estoy mal, hace 1 año, 2 años, se empezó lo que es la descontaminación del lago, ¿verdad?, del lago de Atitlán. Y ahí también, como ustedes lo pueden ver, yo creo que la mayoría ha viajado para allá, se ve como que no estuviera contaminado, que estuviera limpio, ¿verdad? Pero al acercarse podemos observar que hay bastantes algas ahí que han crecido por lo que es los residuos, se van acumulando y van creando estas algas, ¿verdad? La eutrofiliación, como lo dice aquí en la diapositiva, es uno de los procesos de contaminación más importantes de las aguas y de los ríos y de los embalses. Se produce cuando existe un exceso de nutrientes en el agua que proceden en su gran mayoría a las actividades del ser humano. También, señor Yaki, ¿por qué cree usted de que se da la contaminación de los ríos? ¿O cuál es el problema que puede causar de que los ríos estén contaminados? Sí, yo pienso que la contaminación de las aguas, de los ríos, ¿verdad? Se causa por la irresponsabilidad de las personas, por las malas conductas de las personas, incluso por grandes compañías, ¿verdad? Que muchas veces desembocan sus desechos en lo que son los lagos o en los ríos, y esto va a causarle contaminación. De hecho, se ha visto que los ríos, en comparación de años atrás, su volumen ha disminuido por la misma contaminación. Antes podíamos darnos cuenta, ¿verdad?, que habían ríos más limpios,
que el medio ambiente estaba diferente y conforme van pasando los años se va deteriorando, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver en qué tanto afecta esto a la vida humana, ¿verdad? Y a la alimentación. Ahí podemos observar también una imagen de un río de Guatemala. Pueden ver ahí que las aguas están inutilizadas. Las aguas de los ríos regularmente se utilizan, ¿verdad? Para la función del altiplano. Lo utilizan para riegos o para las plantaciones. Pero si el agua está contaminada, así como vemos en esa imagen, ¿verdad? Que hay bastante basura, las aguas ya no son claras, sino ya son aguas casi negras, ¿verdad? Esa agua ya es inutilizable, ya no la podemos utilizar. Estaba leyendo un dato que dice que el 95% de las aguas que se producen en Guatemala ya son inutilizables, ya no se pueden utilizar debido a los altos porcentajes de contaminación. Y esto también impacta en la vida de miles de personas que dependen de lo que producen los ríos. Por ejemplo, hagamos un ejemplo de la lechuga, ¿verdad? Que se produce en el altiplano. Muchos alimentos como estos son de exportación. Y si no cumple con los estándares adecuados de riego, de producción, estos alimentos son rechazados. Impactan lo que es en la economía de estas familias, ¿verdad? Pareciera que un río, que uno de ciertas personas o alguien va a tirar basura ahí no afecta, ¿verdad? Sino podemos observar que ya a la larga realmente hay personas que viven de esto, ¿verdad? Que viven lo que producen los ríos, los cuales afectan por la acumulación de basura, que hace que el vital líquido no sea apto ni para la recreación, ni mucho menos para el riego de cultivos. Ahí también podemos ver otra imagen que son las bolsas plásticas y los envases de bebidas. De acuerdo con expertos, los efectos de la contaminación de los afluentes se reflejan en los altos índices de desnutrición y diarrea. ¿Por qué creen ustedes que eso sucede? ¿Por qué afectan lo que es la desnutrición y la diarrea? A ver, a Merlin. Sí, licenciada, buenos días. Buenos días. Para comenzar, con la diarrea afecta a los niños porque hay mucha gente que usa el agua de río que ya está contaminado. Uno, dos, es de que a veces las mamás no manipulan bien los alimentos, no los lavan bien, no los cocinan bien, o a veces por el agua que está contaminada también ahí sí que esas familias tienen unas condiciones de mala higiene. Entonces es algo pues que sí eso le afecta a que los niños son más propensos a enfermarse de la diarrea, ya que la diarrea ahí sí que le baja uno rápido de peso. Si una persona adulta baja rápido de peso, ¿cómo no los niños pueden bajar de peso? Que son así que pequeños, aún no se desarrolla tanto las defensas en sus cuerpos, dependiendo también los alimentos que estén consumiendo. Hay personas que no consumen así que los alimentos adecuados, lo que debe de ser, como en los niños, ¿va? Entonces, eso también les afecta y ahí sí que a madres que miran la diarrea, ellos no visitan ya un servicio de salud, lo visitan sino 4 días después, una semana después, ya cuando miran que el niño ya está grave, que no se llega a sanar. Entonces, esto pienso que más se da en las áreas rurales, es donde no existe ahí sí que agua potable, solo agua en manguera, creo que le dicen, el agua de manguera, ahí sí que viene de algún río,
ese río, no sabemos de dónde sale, no sabemos si qué personas meten a lavar al río, y aparte de eso, también en los ríos pueden haber animales muertos, que eso he podido ver en algunos ríos, no solo lo que es la acumulación de la basura que contamina ríos. Existen diferentes tipos de contaminación que puede existir en el río, y a veces eso es lo que causa el momento ya la persona de consumir el agua, y si no lo hierven, eso les causa a que los niños son propensos a enfermarse. Es lo único, licenciada. Gracias, Ana-María. Los altos índices de nutrición también tienen mucho que ver con lo que es la contaminación de agua, ¿verdad? De los ríos también. Aquí dice un dato, ¿verdad? Que en el año 2016 se registraron 143 muertes de niños por este mal, por la desnutrición. ¿Por qué es importante que sepamos esto para realizar una planificación estratégica? Es muy importante que tengamos estos datos para saber, ¿verdad?, el problema. Por ejemplo, en mi comunidad donde yo voy a realizar mi planificación estratégica, me estoy dando cuenta de que en el año 2017 hubieron 15 casos de niños desnutridos, en el año 2018 hubieron 17 y en el año 2019 hubieron 20 casos. Entonces, los datos de desnutrición van en aumento, entonces yo voy a enfocar mi planificación estratégica en lo que es la reducción de los casos de desnutrición, ¿verdad? Y tenemos que conocer estos datos para saber de dónde está viniendo ese problema, ¿verdad? Por ejemplo, si es porque en la comunidad no cuentan con agua potable y utilizan mangueras, como decía la compañera, o cierta tubería para traer agua de los ríos. ¿Y qué pasa? Que ese río está contaminado, que si más arriba la gente tira su basura o más arribita la gente pone su drenaje ahí y las personas están consumiendo esta agua porque no tienen agua potable. Incluso en las tuberías de agua potable también muchas veces el agua está contaminada. Los técnicos en salud rural, los inspectores en saneamiento ambiental realizan también muestras del agua potable, ¿verdad? Regularmente realizan muestras para ver qué cantidades de Escherichia coli hay en el agua. Y es increíble, ¿verdad?, que cuando hacen la presentación de las salas situacionales con respecto al tema, encuentran que hay cierto porcentaje, casi en la mayoría del agua potable, ¿no? Hay porcentajes de Escherichia coli y esto provoca lo que es las diarreas, especialmente en los niños menores de 5 años, y aunque la madre, ¿verdad?, le esté dando su comida incluso 5 veces al día, porque se ha visto, la madre nos dice, yo le doy su comida, el niño come bien, pero ¿qué pasa? Que no sube de peso, que todo el tiempo tiene diarrea. Entonces hay que ver más allá, ¿verdad? Hay que hacer un estudio más allá de lo que él está consumiendo, sino sería el nivel socioeconómico, alrededor, cuál es el ambiente, el medio ambiente, el agua que está consumiendo, la utilización biológica de lo que está consumiendo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, ¿verdad?, antes de hacer nuestra planificación estratégica, sepamos estos datos para poder realizar nuestros planes de acción de la forma más conveniente y que sepamos que sí va a dar resultado, ¿verdad? Ahora vamos a pasar en lo que es la variación del clima. El cambio climático nos afecta a todos. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. Antes, yo creo que cuando yo vivo en la costa, pero aquí ahorita está haciendo unos calores que son muy fuertes, ¿verdad? No como, yo pienso que conforme van pasando los años, como que los veranos se vuelven mucho más intensos. Allá en Tierra Fría, como que ya hay un poquito más de calor. Yo viajo regularmente para allá y me quedo unos días y
Y sí, hay veces que hace un poquito de calor, ya en la mañana, ¿verdad? Uno casi ya no utiliza suéter, los que viven en San Marcos, ¿verdad? Que antes yo veía que la mayoría se mantenía con su suéter todo el día y ahora hasta en el día ya no lo utilizan. Porque esto se debe a la gran variación que en los últimos años ha habido en el clima. Vamos a ver. Nehemías Miranda, me hace un comentario de la diapositiva, por favor. Buen día, licenciada, buen día, compañeros. Yo pienso de que el cambio climático tiene que, no solamente influye en algunas personas, sino podríamos hablar de que influye en todas las personas, independientemente del clima. Por ejemplo, en los servicios, en los días de verano es en donde nosotros recibimos los pacientes con infecciones respiratorias, puede ser agudas o graves. Entonces todo a causa de que a veces del polvo en las comunidades del área rural, digamos, del altiplano, y en la parte costera, pues, por ejemplo, cuando hay suficiente lluvia, pues empiezan las enfermedades diarreicas agudas. Como usted decía anteriormente, licenciada, afecta mucho debido a que casi la mayoría de la población del área costera no cuenta con agua potable segura. Por lo regular, casi la mayoría utiliza el agua, sí va intubada, pero de río. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los niños están consumiendo agua con heces fecales. Y es por eso que vienen las enfermedades transmitidas por alimentos y agua, en este caso las diarreas. Lo que más se ha visto en el área costera, pues, es la hepatitis A, que también es transmitida por alimentos y agua. Entonces, yo pienso de que los cambios climáticos sí afectan prácticamente no solamente a determinada población. Ahí sí que en este caso pues no tiene discriminación, sino afecta a los niños, afecta a las personas de la tercera edad de diferentes maneras. Entonces, siempre es necesario brindarle plan educacional a la señora, independientemente en qué área se encuentre. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Sí, independientemente de en qué área se encuentran, porque, por ejemplo, si estamos en el área costera, pues es difícil utilizar ese agua que casi la mayoría de la población utiliza. Se hacen investigaciones, como usted decía, a través del inspector de saneamiento ambiental o a través del técnico de salud rural, se hacen análisis de agua en donde casi la mayoría de 3 pruebas que se hacen, una tal vez salga que sí cuenta con agua potable y las demás pues están contaminadas con heces fecales. Entonces, a raíz de eso es de que en nuestras comunidades siempre van a haber muchas diarreas, muchas infecciones intestinales y en algunos casos hasta disentería. ¿Pero por qué? Por los cambios climáticos que a veces hay en diferente parte del país. Solamente, licenciada, gracias por la oportunidad. La variación climática, ¿ustedes piensan que tiene mucho que ver con la actividad de los seres humanos, sí o no? ¿O depende solo de la madre naturaleza, digamos? ¿Tiene algo que ver con lo que es el comportamiento de los seres humanos, sí o no? ¿Qué opina usted, señor Glenda? Pues, licenciada, sí tiene que ver con el ser humano porque la variación del clima también tiene que ver con lo que es la capa de ozono. Y la capa de ozono se está deteriorando por mucha contaminación. Y ahí sí que contaminación que el ser humano está provocando. Vemos grandes empresas industriales en las que están ahí sí que teniendo alta contaminación hacia el medio ambiente, ¿verdad? Porque también hay contaminación del aire, contaminación del suelo y contaminación de las aguas, ¿verdad? Entonces vemos que las grandes industrias contaminan el aire por el humo que producen. Entonces, sí tiene que ver esa variación
del clima, una. Y dos, de que también las sequías, las olas de calor, también tiene que ver con lo que es la desnutrición, porque si hay olas de calor, si vemos allá por el oriente, es donde siempre le llaman el corredor seco. ¿Por qué? Porque vemos de que no hay mucha producción de alimentos para la población. Entonces, eso es un factor en el cual los niños pues están bajando de peso. Y en la diapositiva anterior también usted platicaba de las aguas contaminadas. También tienen que ver mucho con lo que es la nutrición en los niños, la desnutrición, perdón, que ahí sí que el agua está llegando contaminada, independientemente, nosotros le podemos llamar agua potable, pero si no tiene un control de desinfección, no va a ser potable, aunque nos llegue por el chorro, ¿verdad? O agua entubada, o agua, como decía la compañera, pero hemos visto de que el agua en la mayoría de los lugares está muy contaminada. ¿Y quién no está contaminando? Sino el hombre. ¿Por medio de qué? De la basura, ¿verdad? Porque se ha podido observar de que la mayoría de personas tira su basura a los ríos. Los drenajes están siendo desembocados, ¿verdad? En los ríos. Y vemos de que muchas personas pues toman su agua de los ríos, mayormente. Vemos en el área costera que la mayoría del río toma su agua, ¿verdad? Entonces, y es donde hay alto índice de niños con desnutrición. En las personas que viven a las orillas del río, pues ellas no se afectan en lo que es el agua, ¿verdad? No están preocupadas en solicitar su proyecto de agua, ¿verdad? Sino ellos toman el agua directamente del río. Pero entonces también sí tiene que ver todo eso, y el hombre es el que provoca todas estas variaciones, licenciada. Muchas gracias, señor Brenda. Señor Glenda, dije señor Glenda, pero gracias por su aporte. ¿Sí, Nehemías levantó la mano? Yo pienso, licenciada, que en este caso, no sé si le entendí bien a su pregunta, pero yo pienso que es de doble vía. De doble vía porque el ser humano afecta a la variación en el clima por toda la contaminación que el hombre produce. Pero también la variación del clima afecta también al ser humano. ¿Por qué? Porque no las mismas enfermedades que vemos en el área costera lo vamos a ver en el clima frío. Si hablamos de enfermedades como dengue, chikungunya o zika, que son propiamente enfermedades del clima cálido. Entonces yo considero de que la variación del clima también influye mucho, o sea, afecta mucho al ser humano independientemente en dónde se encuentre. Solamente, licenciada. Muchas gracias, por supuesto que sí, ¿verdad? La variación del clima tiene mucho que ver con la actividad de los seres humanos. Como decía señor Brenda, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hacen quemas de combustible, talan los árboles y explotar el ganado. El cambio climático no es un fenómeno solo ambiental, sino también tiene mucho que ver las profundas consecuencias económicas y sociales y en la actividad en gran parte en la actividad de los seres humanos. Porque las grandes empresas, ¿verdad? Como también lo mencionaban, tiran bastante humo y eso es contaminación para el medio ambiente. Muchos riesgos son particularmente problemáticos para los países menos adelantados y las comunidades más vulnerables, ¿verdad? Por ejemplo, al momento de que realizan una quema, ¿verdad?, de combustibles o queman de bastante basura, porque hay basureros que todo el tiempo está el fuego prendido, porque ahí está quemar y quemar y quemar y quemar. Entonces todo ese humo, todo ese calor afecta lo que es la capa de ozono, ¿verdad? Y produce lo que es el efecto invernadero. ¿Han escuchado del efecto invernadero, verdad? Los que han tenido siembra o han tenido la oportunidad de ver que hacen
un invernadero para que, por ejemplo, se produzca el tomate, ¿verdad? Hacen como una casita y ahí en esa casita se encierra lo que es el calor y esto hace que se produzca el tomate o que salga bien, ¿verdad? Para que no se arruinen el cultivo. Esto también se provoca en lo que es el medio ambiente, ¿verdad? A través de los gases que se forman por la quema de combustible. Se va creando como una gran nube, ¿verdad? De gases. Y esa nube de gases evita que el calor del sol salga, como que se queda encerrado ahí, ¿verdad? Como es un efecto invernadero, se le llama. Y eso hace de que cada vez haya un poco más de calor, porque el calor del sol se queda atrapado, ¿verdad? En los gases que provocan la contaminación ambiental. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la biodiversidad. ¿Qué entiende usted por biodiversidad? Marta Villatoro. Les pregunto así porque quiero saber que estén en la clase, ¿verdad? Porque Sí, licenciada, lo que pasa que viera que yo estoy de turno, entonces me voy un ratito para allá y vengo para acá. no tenga Pero pena, igual, vamos a preguntar. igual estoy atenta. Que nos esté escuchando es importante. Sí, Paola Roblero, ¿o puede opinar usted? Si puede opinar. sí, le voy a dar mi punto de vista. Miren, dice que la biodiversidad desempeña un papel importante en el funcionamiento de los ecosistemas y en los numerosos servicios que proporcionan. Entre estos se encuentran el ciclo de nutrientes y el ciclo del agua, la formación y retención del suelo, la resistencia a las especies invasoras, la polinización de las plantas, la regulación del clima, el control de las plagas y la contaminación. Entonces, yo pienso de que la biodiversidad es como tener el equilibrio de todas las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, lo voy a ejemplificar de esta manera. Yo pienso que si nosotros como seres humanos estamos bien, nuestra temperatura está bien, nuestra frecuencia cardíaca está bien, nuestra frecuencia respiratoria está bien. Entonces, así lo comparo yo con la biodiversidad, ¿verdad? Que sirve para que todo funcione funcione bien en todos los sistemas del planeta, como por ejemplo el agua, las plantas, los suelos, porque imagínense si hay erosión de suelos, entonces todo se afecta, ¿verdad? Porque vienen los deslaves, los derrumbes, y entonces yo pienso de que todo tiene que tener un equilibrio, igual las plantas, ¿verdad? Que si tienen mucha agua, pues también no es bueno para ellas, y si no tienen agua, pues también se secan, ¿verdad? Entonces, eso pienso yo que la biodiversidad. Me corrige si estoy mal. Bueno, gracias. Vamos a tomar otra opinión. Paola Roblero. ¿Qué cree usted que es la biodiversidad? Buenos días, licenciada. Bueno, como decía mi compañera, que la biodiversidad es, digamos, un conjunto de organismos vivos. En eso puede incluir los ecosistemas, los sistemas acuáticos, que también podría ser las especies de cada ser vivo, y que, bueno, la acción de los seres humanos está provocando cambios fundamentales, ¿verdad?, en la biodiversidad, porque cada vez tiene más contaminación el ambiente, y que cada vez también la biodiversidad, la distribución que tiene, es más homogénea, digamos, que cada vez va desapareciendo. Bueno, gracias. Biodiversidad, su nombre lo dice, bio viene de vida, y la diversidad quiere decir las múltiples.
múltiples formas de vida, ¿verdad? Quiere decir la variación de los organismos vivos, como la compañera lo decía, e incluye entre las especies, ecosistemas, en todos lo acuático, y siempre la biodiversidad cambia de un lugar a otro, y con el paso del tiempo la biodiversidad proporciona muchos beneficios fundamentales. Hablando de biodiversidad, sabemos que el mundo sobrevive, o los seres humanos sobrevivimos si existe la biodiversidad. Por ejemplo, las medidas para aumentar la producción de alimentos pueden traducirse en menos agua disponible para otros usos. Con el paso del tiempo hemos visto que antes, ¿verdad?, existían otras especies que ahorita ya no existen, ya se extinguieron o están en peligro de extinción. Esto también tiene mucho que ver, ¿verdad?, el ser humano en lo que es la biodiversidad. Sabemos que como seres humanos podemos ser muy perjudiciales a nuestro propio ecosistema, ¿verdad?, a nuestra propia casa, porque como nos damos cuenta, ¿verdad?, conforme las actividades que realizan los hombres, se va perdiendo lo que es la biodiversidad, que es muy, muy importante para sobrevivir y para tener un ecosistema saludable. Por ejemplo, la pesca, el suministro de agua, la protección frente a los desastres naturales a largo plazo, el valor de los servicios perdidos puede superarse con muchos los beneficios que se obtienen a corto plazo al transformar un ecosistema. ¿Cómo se da lo que es el daño a la biodiversidad? A través de la tala de árboles, a través cuando construyen grandes edificios, ¿verdad? Y destruyen lo que es gran parte de medio ambiente, destruyen gran parte de plantas, ¿verdad?, para poder construir en ellos. Poco a poco se va dando lo que es, va disminuyendo la biodiversidad. Hay muchas especies que son muy, muy beneficiosas para el ser humano que ya se están perdiendo. Hablamos también de la polinización. ¿Qué es lo que crea la polinización? Las abejas, ¿verdad? Y dice que si las abejas desaparecen, no sería posible la vida humana. Entonces, uno pareciera que no fuera importante, ¿verdad?, todo lo que existe en el planeta, hasta lo mínimo, una bacteria también es importante, ¿verdad?, para crear defensas en el cuerpo. Entonces, a eso se refiere la biodiversidad. ¿Por qué preocupa la pérdida de la biodiversidad? La pérdida de la biodiversidad tiene efectos negativos sobre varios aspectos del bienestar humano, como la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante desastres naturales, la seguridad energética y el acceso al agua limpia y a las materias primas. También afecta a la salud del hombre, como ya les mencionaba anteriormente, porque preocupa que la biodiversidad vaya disminuyendo, porque preocupa de que cada vez hay más especies en peligro de extinción. ¿Y cuáles son los factores que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad? Los cambios en el uso del suelo, por ejemplo, ¿verdad? Ya en varias partes de Guatemala ya se da en lo que son las minas, ¿verdad? El cambio en uso del suelo poco a poco va perdiendo los minerales que tiene el suelo, el cambio climático, las especies invasoras, la sobreexplotación y la contaminación. Estos factores naturales o provocados por el hombre se conocen como generadores de cambio. Eso es lo que afecta, ¿verdad?, en la biodiversidad, y tienden a interactuar y potenciarse mutuamente. Ahora vemos que el medio ambiente es muy, muy, muy importante, ¿verdad?, para la vida del ser humano, para la salud, la biodiversidad, la contaminación ambiental, el uso de agua. Entonces, todos estos factores tenemos que tomarlo muy en cuenta como trabajadores de salud, y al momento de realizar su planificación estratégica, tomen muy en cuenta estos factores, ¿verdad?, para hacer el estudio de qué planes se van a realizar para mejorar la situación en la que usted quiera hacer su planificación estratégica.
¿Tienen alguna duda en este tema o pasamos a lo que son los desastres naturales? Ya que todos estos temas están muy relacionados, por si se dan cuenta, la biodiversidad se ve afectada por la contaminación, por la variación climática y muchos de los desastres naturales también. Entonces todos esos temas van muy relacionados, ¿verdad? Con lo que es la contaminación ambiental. Dice, los desastres naturales solo reciben este nombre cuando un fenómeno afecta sensiblemente a una población en condiciones de vulnerabilidad. No a todo le podemos llamar un desastre natural. Por ejemplo, si ahorita hay un gran derrumbe, ¿verdad? Y se ve afectada muchas viviendas, hay personas fallecidas, ya le podemos llamar un desastre natural, pero si solo no afecta la vida humana, entonces solo le podemos llamar un fenómeno natural. Entonces, ¿tienen alguna duda ahí? ¿No? Esto quiere decir que no todos los fenómenos de la naturaleza son considerados desastres, sino que solo aquellos que tienen una incidencia para las personas. Por ejemplo, también otro ejemplo, ¿verdad? Que hubiera un terremoto y cobra la vida de varias personas o destruye la ciudad, es un desastre natural. Pero si un temblor no deja daños de víctimas que lamentar, simplemente es un fenómeno natural. Pues tenemos que saber identificar los términos, ¿verdad? Porque al momento que usted se va a encontrar en un servicio de salud y hubo un desastre natural y la van a entrevistar y tenemos que saber muy bien cuáles son las definiciones, cuál es la definición de un desastre natural y cuál es la definición de un fenómeno natural. No sé si les quedó claro las definiciones del desastre natural y lo que es un fenómeno natural. ¿Sí? Sí, Disculpe, licenciada. que lo pude repetir, solo que no me quedó tan claro. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Quién me preguntó? Nemías, usted tenía duda, ¿verdad? No, licenciada, es Marcos. Ah, perdón. Ok. Un desastre natural, podemos hablar de un desastre natural si hay un temblor fuerte o un terremoto de que cobró la vida de muchas personas o destruyó una ciudad, ¿verdad? Determinada ciudad, podemos decir fue un desastre natural porque se vieron afectadas personas, porque hubieron muertes, porque se destruyó una ciudad. Entonces ya podemos decir que fue un desastre natural. Pero si solo fue un temblor, que sí fue fuerte, ¿verdad? Que fue como un terremoto, pero no dañó, no hubieron víctimas que lamentar y no hubieron mayores daños, no se considera un desastre natural, sino se considera un fenómeno natural. Cuando no existen daños a la vida humana, destrucción de ciudades, solo es un fenómeno natural. Pero si ya hablamos de que fallecieron tantos, de que se afectaron tantas viviendas y se destruyó la ciudad, entonces sí ya podemos hablar de un desastre natural. Entonces podemos diferenciarlos de que un desastre natural es de gran magnitud y un fenómeno natural es de una magnitud menos, ¿verdad? Es más baja. Licenciada, ¿Qué manda? ¿se podría decir como el sismo que pasó en 2012, como ahí sí que si se pudiera recordar cómo quedó afectado San Pedro y San Marcos? Entonces ese sería un desastre natural que sí fue de alta magnitud porque hubieron muchas destrucciones de viviendas. Si hubieron fallecidos y mucha destrucción de viviendas, sí es un desastre natural. Entonces tenemos que saber clasificar, ¿verdad? ¿Qué es un desastre y qué es un fenómeno? Gracias. Por un fenómeno, ¿qué manda? Gracias. Aquí podemos ver en la diapositiva, ¿verdad? Una imagen. ¿Cómo se clasificaría esa imagen? ¿Como fenómeno o como desastre?
Desastre, licenciada. Un desastre porque muchas viviendas vemos afectadas y la ciudad está prácticamente afectada. La clasificación de los desastres naturales se clasifican en meteorológicos o atmosféricos, desastres hidrológicos, geofísicos y biológicos. Los meteorológicos o atmosféricos son los huracanes y las tormentas. Y los desastres hidrológicos, como su nombre lo indica, ¿verdad? Son consecuencias de otros fenómenos, por ejemplo, de las grandes masas de agua, ¿verdad? Cuando existen los desastres hidrológicos, un ejemplo, un tsunami, ¿verdad? Son los desastres hidrológicos. Los geofísicos, originados por los movimientos de la corteza y superficie terrestre. Por ejemplo, un terremoto es un desastre geofísico, porque se da a través de los movimientos de la corteza y la superficie terrestre. Y los desastres biológicos producidos por bacterias, virus o parásitos que transmiten enfermedades graves. Ahorita lo del COVID-19, ¿cómo lo clasificaríamos entonces? Biológicos. ¿Es un desastre o un Biológicos. ¿Sería un desastre o un fenómeno? Desastre. Es un desastre, licenciada. Sería un desastre. Desastre. Un desastre, Y claro que es un desastre natural porque ha cobrado la vida de muchísimas personas, ¿verdad? Entonces es un desastre natural biológico, porque es producido por algún virus, una bacteria, y que transmiten enfermedades y se volvieron una pandemia. Las causas. Los desastres naturales son producto de dos causas fundamentales. Por un lado, los fenómenos de alta intensidad producidas por la naturaleza y el otro fenómeno natural producidos por la intervención humana. ¿Cómo se puede producir un desastre natural por la intervención humana? ¿Cómo creen ustedes? Relacionémoslo ¿Por un con incendio? Exacto, muy bien. Relacionémoslas con las anteriores, como les decía, ¿verdad? A través de la tala de árboles también se puede dar un desastre natural, a través de